Queremos que a Biblioteca Ágora teña de verdade para os veciños e veciñas o significado que o dicionario lle dá. É dicir, que sexa praza pública, aberta, plural, un espazo de encontro, de reunión e tamén un lugar onde atopar, elevar ideas, debatir e intercambiar información. Medre a creatividade e as posibilidades de formación e que as alternativas de ocio cheguen aos públicos de todas as idades. Buscaremos a colaboración, a participación e a axuda de colectivos, institucións e persoas que queiran construir conxuntamente con nos un novo proxecto no que as inquedanzas e as necesidades de novos e maiores sexan o verdadeiro motor da biblioteca e das súas actividades e programas. Pola nosa banda estaremos atentos aos cambios no barrio, na cidade e na sociedade, tamén as manifestacións culturais, artísticas, literarias que nos afectan e cambian, porque entendemos que a verdadeira cultura está formada polas cousas que compartimos que nos permiten relacionarnos e tamén do coñecemento e a vinculación con outras realidades. Pero para iso é necesario que veñades ao centro e á biblioteca. Esperamos vos. Súmate a Ágora. Desde aquí, desde unha biblioteca de barrio que máis agrada a familia, pois felicitar e darlle os mellores desexos tamén á biblioteca de Ágora, outra biblioteca de barrio, nun edificio tremendo, por supuestísimo que aquí estamos, que a colaboración vai ser fluida, que contades connosco para todo o que precisedes, que nós tamén contamos convosco, que atoparemos moitos espazos de encontro, seguramente non só no profesional, e que, bueno, coñecendo o equipo multidisciplinar, creativo e cheo de ganas que ten esta nova biblioteca, estou convencido de que vai ser uns estupendísimos colaboradores e colaboradoras para o sistema municipal de bibliotecas. Desde la biblioteca infantil, estos son mis deseos para cada uno de vosotros. Va por orden alfabético, Cristina. Diego. Eva. Luis. Lupe. Maru. Lo mismo, Nancy. Nelson. Rene. Natalia. Y por último, Xavier. Compañeros de Los Rosales, os deseamos muchas felicidades por el comienzo de esta maravillosa aventura. Bienvenidos, compañeros. Ya somos uno más en la familia. ¡La vida Laura! E, bueno, brindo con vos para desexaros o mellor, con todo o meu cariño, porque sois un grupo novo, un equipo compacto, con ilusión, e que sabe facer as cousas ben, e vai ser un éxito rotundo a Biblioteca do Ágora, e desexo o mellor, de verdade. Este libro rematouse de imprentar en gráficas LAR no mes de Nadal, cando as folerpas piden paso ás follas secas do outono para facer unha alfombra de palabras brancas e puras como a poesía. Vicos. El Centro Cultural Ágora va a ser un espacio para el desarrollo creativo de la población, pero entendiendo la creatividad como la entendía Joseph Beuys, desde una perspectiva amplia. Cualquier persona puede ser creativa en cualquier ámbito, y el Ágora lo que va a hacer es un espacio en el cual, a través de esa herramienta que es la creatividad, cualquier persona pueda desarrollar cualquier proyecto que desee. Lo que vamos a ofrecer es un espacio de conexión, de cooperación entre agentes y un lugar en el cual experimentar e investigar en los campos artístico, cultural y social. Pues a mí me gustaría que la biblioteca del Ágora
igual que son todas las bibliotecas de la ciudad, tuviera mucha vida, estuviera llena de niños, llena de gente que viene a leer. En realidad, todo el ágora, yo querría que fuese lo que en la antigua Grecia era un ágora, un lugar de reunión, un lugar de encuentro, donde se debate, donde se fomente un poco el diálogo, la tolerancia. La lectura también es muy importante porque creo que los libros tienen muchas funciones, nos ayudan a comprender, nos ayudan a trasladarnos a otros lugares sin necesidad de movernos de donde estamos, nos hacen entender los sentimientos y los pensamientos de otras personas que tal vez sean muy ajenos a los nuestros, pero que no tienen por qué no encontrarse. En concreto, yo creo que el ágora es el espacio perfecto para la ciudad, para que todos fomentemos el encuentro y el diálogo. De todos los bibliotecarios de Monte Alto, bienvenidos a la Biblioteca Ágora, a las bibliotecas municipales de La Coruña. Mucha suerte y felicidades a los usuarios, que vais a tener una biblioteca y unos bibliotecarios maravillosos. Queres un lugar onde os teus fillos disfruten das mellores historias? Aconsellado polos mellores profesionais. Pois pedide aos reis que a biblioteca agora abra. Agora! Moita sorte, compañeiros! Yo quiero decirles que no pierdan nunca la ilusión, ni que se dejen llevar por la rutina y que bueno, se pregunten siempre todos los días si lo que están haciendo es bueno para el barrio, si es lo que el barrio pide, si es lo que los usuarios demandan, que no dejen que el trabajo diario les quite la ilusión nunca, esa ilusión que tienen con que empezáis. Que seáis el corazón del barrio. Eso, que se sabe ese corazón do barrio. Suma agora. Hola, compañeros del Ágora, os deseo lo mejor en vuestra nueva andadura y sé que va a ser una época preciosa de vuestras vidas, en un entorno maravilloso y con un grupo de trabajo muy profesional. Os deseo muchísima suerte, compañeros. ¡Súmate a la hora! Yo soy Eva y trabajo en la Biblioteca de Estudios Locales. Entonces me han pedido que os diga que esperamos que sea la Biblioteca de Ágora. Y la verdad es que no he querido saber mucho de la Biblioteca de Ágora porque prefiero que sea una sorpresa. Lo único que sé es que es enorme, que es una planta muy diáfana. Entonces mi deseo como ciudadana es que en el Ágora podamos convivir los niños, mayores, ancianos en un mismo espacio y que sea un sitio tan chulo como esperamos. Y nada, y para mis compañeros que muchísima suerte. Bueno, pues nada chicos, que espero que la apertura del Ágora sea sintomático de la buena salud de las bibliotecas municipales, que larga vida a las biblios y que este nuevo proyecto que empezáis en Ágora os deseo desde la biblioteca infantil pues muchísima suerte y muchísimas buenas experiencias. Un beso y suerte.
Dende o equipo da Biblioteca Ágora agradecemos vos a todas as persoas a colaboración neste vídeo. Sen vos non sería posible. Un bico a todos e gracias. ¡Súmate! Felicidades a todos los vecinos del Agra, a todos los vecinos del Ventorrillo, del Peruleiro, de San Pedro de Visma, de Asilva, y felicidades a todos los coruñeses en general hoy con el Ágora, ¿no? El Ágora y la Biblioteca del Ágora, que hoy se incorpora al sistema municipal de bibliotecas, pues es una excelente noticia, y no solo por el ámbito de la lectura, porque hay libros evidentemente en el Ágora, pero hay mucho más que libros. La Biblioteca del Ágora será seguro un punto de encuentro, un punto de referencia, algo que nos permitirá vivir también muchas cosas, muchas emociones a los niños y a los mayores, y por tanto yo creo que sin duda es una gran noticia. Espero y deseo que todo vaya bien, que todo funcione bien, y quiero agradecer especialmente a todas las personas que han hecho posible que hoy sea una realidad esta biblioteca, que lo continúen haciendo todos los días y que los vecinos lo disfruten, sin duda. Súmate al Ágora. Había unha vez un barrio na cidade da Coruña. Os libros dicían que 30.000 persoas vivían nesas rúas, nesas casas, pero probablemente serían máis. Xentes que viñeran do campo, que deixaran as súas terras, as súas orixes para probar sorte na cidade. Xentes que naceran nese mesmo barrio, cando ese barrio era aldea, e que viran mudar en cemento e asfalto o seu horizonte rural de paisaxes, rutinas e vida apegada ao que a natureza lles ofrecía. Xentes chegadas de moi lonxe na procura dunha vida mellor, con esperanzas, con ilusións, con nostalxias doutras músicas, doutras tradicións, doutros costumes. Xentes nacidas no barrio, nas rúas de agora, nas casas de agora, estudantes, xentes con traballo, xentes en traballo, namorados e namoradas, artistas, desencantados da vida, entusiastas, decepcionados, soñadoras, loitadoras, todo un mundo inteiro nese barrio. Canto talento xunto había? Pois din que un día ese talento tomou unha nova forma de manifestarse, e que os veciños e veciñas, os bibliotecarios e bibliotecarias, decidiron construir xuntos un espazo no que debater ideas, en que compartiren intereses, un espazo en que se atoparen cos outros, en que poderen gozar, un espazo en que imaginaren unha vida, un barrio e unha cidade mellores. Pouco a pouco, co alimento da convicción e do entusiasmo, ese desexo tornouse en realidade e naceu unha biblioteca. Grande, moi grande, e non polo seu tamaño, que por certo pequena non era, senón porque xa dende o principio se decidira que recollería e gardaría o seu máis prezado tesouro, a súa memoria. E foi así que das palabras duns, das lembranzas doutras, das imaxes rescatadas daqui a colá, a súa historia comezou a ser escrita, a ser coñecida, a ser compartida. Todo canto o barrio fora e habería de ser. E din tamén que dende entón na entrada da biblioteca pódese ler: buscade esperanzas, vosos que entrades, e quizáis noutro lugar outras palabras sexan lidas, será de esperanzas vosos que podedes. E este é o relato dunhas xentes que compartiron un soño, e que seguen a andar ese soño e a vivir a súa historia, de páxinas en branco que lles quedan por encher. Pero este outro conto, o conto dun futuro que aínda está por escribir.